Mira, eh, hace, cuando yo tenía 2 años, ¿Dos? 2 años, mi padre era médico. Entonces yo lo llevaba, yo salía con él, iba paradito, parado en el asiento del auto, abrazándole el cuello, porque hago así porque el volante estaba a la derecha en aquel entonces, Claro. y iba abrazado de él y él me llevaba a ver los pacientes, así que ya a los 2 años ya iba a ver enfermos con mi padre. Y una vez, en invierno, sí, porque el sol estaba saliendo, y era la mañana, así a las 9, y lo encandiló el sol, papá, que íbamos hacia el este, digamos, en Junín, porque yo soy nativo de Junín. Ujú. Entonces, lo encandiló el sol y chocó contra, comió un acoplado de un camión que estaba parado. En aquel entonces, año 40, la década del 40, yo nací en el 42, así que papá chocó y yo di con la frente en el tablero del auto, que era metálico, no era de madera, ni acolchado, ni había ningún sistema de seguridad. Así que perdí el conocimiento, me desmayé, me desperté en un boliche que estaba enfrente, me estaban dando agua, ahí me desperté del choque. Así que sí, después yo estaba como un pez en el agua, porque iba a a la sala de espera de papá cuando él atendía y conversaba con los pacientes. Este, una vez era chico, pero bueno, yo tal vez lo que hacía, quería a mi papá un poco más como nosotros. Y antes que él fuera a atender el consultorio, yo me adelanté y me paré en el medio de la sala de espera, que estaba llena de pacientes, cruzado así con los brazos en jarra. Les digo, hoy el doctor no atiende a los fefemos. Mira vos que fefemos, no sabía ni decir enfermo todavía. Y se levantaron y se fueron, ¿no? Así que bueno, papá bueno, va a atender y voy a abrir esa la espera vacía. Y claro, y es que le extrañó porque se imaginaba, No era común. no era lo habitual. Entonces, al otro día viene uno de los pacientes que se había ido el día anterior y le dice, doctor, así que usted no atendió ayer. No, dice, si yo atiendo, lo atendía normalmente, me llamó la atención no ver al paciente. No, no, dice, si salió su hijo y nos dijo que no atendía a los enfermos. Así que te imaginas que me crié ahí y con papá iba a la sala, al sanatorio que él junto con otros colegas abrieron porque los hospitales estaban vedados por razones políticas, Ujú. estaban vedados para ciertos médicos el acceso al hospital. Entonces, para los médicos que no podían tener acceso al hospital, operaban en el sanatorio porque tenían los pacientes y ahí los internaban, pero tenían una habitación de hotel, digamos, como Claro, si claro. tenían otra cama para el acompañante, pero no había ninguna aparatología ni ningún nada, tratamiento empírico, y el paciente no había, creo que papá fue el primero que importó, hizo traer, me acuerdo, la penicilina de Buenos Aires, lo trajeron en tren, en una heladera. Era todo un acontecimiento, inclusive le hacían con dosis, pero claro, respondían muy bien porque no había la resistencia bacteriana que hay No. ahora. Entonces, bueno, se le intramuscular, una inyección de esa que no se conocía todavía bien cómo era el tema. Así que en esa época se hacía todo a pulmón Todo artesanal casi. Casi artesanal, casi diría. artesanal, sí, sí, sí. Doctor, ¿en qué momento, en qué año decide irse a estudiar? ¿A dónde se formó justamente como médico? Mira, eh, yo me recibí en Córdoba y por razones, ¿por qué? Me recibí en Córdoba porque en Buenos Aires y en La Plata había 2 años o un año de premédico.
Había que cursar un año primero y después recién ingresaba a Ujú. medicina. Entonces, para ahorrar tiempo, en Córdoba no había. Y entonces, en virtud de eso, yo me fui a estudiar a Córdoba, que estaba allá lejos y hace tiempo para nosotros. Eran 12 horas de viaje en Claro, colectivo. claro. Y así que Tito Iriondo, que estudió también allá, junto con Juan Carlos Simón, también puede avalar lo que yo te estoy contando, ¿no? Pero el motivo fue que me decían, mi mamá tenía una prima en Córdoba, había un señor que fue paciente de papá cuando vivieron en Junín, porque se habían ido a Córdoba, tenían un hotel, el Hotel Junín se llamaba, en Alta Córdoba, que los que conocen Córdoba deben saber. Bueno, ahí fui por primera vez en la época que había tranvías todavía en Córdoba. Ujú. Eh, Fue el último año que estuvieron los tranvías, pero lo conocí. Y bueno, él tenía un hotel allá en Alta Córdoba y ahí fuimos con otro colega que está en Junín, que es Mario Melgon, que era compañero del colegio secundario y bueno, nos fuimos a estudiar a Córdoba. Así que bueno, ahí estudié, me recibí y yo me gustó la cardiología porque en, en la cátedra de medicina interna de cuarto año nos enseñaron muy bien la parte de cardiología, hipertensión arterial, el manejo de los pacientes cardíacos con lo poco y nada que había. Y bueno, y entonces me fui a hacer residencia al Hospital Ramos Mejía en Buenos Aires, porque no había residencia en Córdoba. Solamente las residencias estaban en Buenos Aires, ni en Córdoba ni en ningún otro lado. O Así sea que que todos los que estudiaban en Córdoba o en cualquier punto del país tenían que sí o sí ir a hacer residencia a Buenos Aires. el que quería hacer cardiología tenía que irse Ajá, a Buenos Aires, que claro. ahí se estaban formando los residentes. Pero en otro lugar, en Rosario y en otras facultades que tampoco eran muchas, no había escuela de residentes. Y en Buenos Aires era ya el hospital de clínicas. El hospital de Ramos Mejía en Ah, Once. ah, Había en el hospital Ramos Mejía, en el de clínica, sí, había ujú. residencia, pero bueno, y el tema fue que a través de un amigo, hijo de médico también, eh, que él se hizo la residencia en Buenos Aires, en el Ramo Mejía, entonces a través de él y de una nota de recomendación que yo llevaba de un médico, de un profesor de allá de la cátedra de medicina interna ahora no recuerdo el apellido, pero tenía el nombre de una estación de servicio que había en Villa María, me dio una nota de recomendación para el profesor y el jefe del servicio de cardiología del Ramón Mejía. Bueno, ahí fui, entré eh, con la recomendación del chico, este amigo colega, que había cursado la cardiología también ahí, así que bueno, ahí empecé. En aquel entonces, ¿qué cosas había? Te diría que mucha electrocardiografía, Ujú. nos enseñaron muy bien la cardiología, la electrocardiografía. Había un jefe ayudante de cátedra de ahí que nos daba todas las mañanas clases sobre electrocardiografía. Después íbamos a un hospital, yo me acuerdo, iba al Salaberry, donde estaba Mauricio Rosenbaum, que fue un prestigioso cardiólogo que descubrió los hemibloqueos que en el electrocardiograma, pero no había fonocardiograma para estudiar los ruidos cardíacos, pero no había Era todo muy así, incipiente todavía, ¿no? toda muy incipiente. Claro. Inclusive teníamos pacientes crónicos que venían con sus problemas valvulares y sus problemas cardíacos. Y, bueno, reforzamos un poquito la dosis, o cuídese, pero inclusive te digo que conocí una paciente que se la operaron en Brasil de una válvula mitral, tenía una Ujú. valvulopatía mitral reumática, y bueno, ahí conocí a esa paciente y la habían llevado, una médica fue en avión con ella, la llevó a Brasil, así Oh, que
Era todo muy, muy elemental, era muy Tremendo. elemental. Doctor, y una vez que termina la residencia allí en Buenos Aires, ¿toma la decisión de venirse a trabajar a Bolívar? Mira, el O, tema, yo tengo una historia siempre, si querés te cuento. El tema es así, yo me estaba por ir a Junín, obviamente, porque claro, tenía mi padre médico, era un médico prestigioso y bueno, y además, ¿dónde voy a ir? claro, sí. Bueno, resulta que ya tenía los cañones apuntados para irme a Junín y me dice, papá, mira, dice, ¿por qué no te vas a Bolívar? Que allá está Capredoni, que fue compañero mío, entre paréntesis, Capredoni es de Chacabuco, era de Chacabuco, y papá era de Junín. No había, todavía cuando yo terminaba el primario, no había colegio secundario, ni en Junín ni en Chacabuco. ¿Qué pasa? Papá, porque recién iban a poner uno al año, pero para ellos era mucho tiempo, Claro. papá se fue a Mercedes y se encontró con Capredoni. Ahí se hicieron amigos porque ni se conocían. Así que ahí hicieron el colegio nacional, se recibieron en Mercedes y cuando se recibieron se fueron a estudiar juntos medicina a Buenos Aires. Por eso Capredoni está acá en Bolívar, después se vino acá porque la novia de Capredoni y la de Gagliardi eran hermanas y se vinieron para Bolívar. Y bueno, entonces papá una vez venía a saludarlo a Capredoni porque había fallecido la esposa y le dice, che, y empezaron a contar sus cosas, sus cuitas, y que el papá le decía que yo estaba estudiando cardiología, que ya me iba a volver, me iba a ir a Junín, otra vez, no, que se venga acá, que acá no hay cardiólogo, que tiene que venir, y desde que hasta me alquiló la casa, acá está en Sarmiento 526, acá derecho, Acá se dice. para que me viniera, ¿viste? Me trabajaron de apuro, como quien dice. Y bueno, vine acá, bueno, acá había algunas personas conocidas, por ejemplo, el doctor Lo Cícero, el odontólogo ya fallecido, era de O'Higgins, que es una localidad cerca Sí. de Junín. Además, Renato Menéndez también eran de Junín, el hermano que tenía una casa de artículos para hombres. Ya cuando ya sabían que yo ya me venía, me decían, tú vas a ver mi hermano allá que lo va a tener. Incluso la esposa de los Cícero, la señora de apellido Maltese, fueron pacientes de papá allá en Junín. Así que había mucha relación, Muchos conocidos acá. algunos conocidos, que ¿No? no. Después el padre de Johnny Zamboni, que fue un político, fue ya hasta diputado por la provincia de Buenos Aires, un chico muy prestigioso, Johnny Zamboni, era de Junín. Era hijo de un hombre ferroviario y la esposa de apellido Cerato. Ujú. Cerato fue el apellido con el que llegó Johnny acá a la estancia La Nicolasa de Duque Serra. Bueno, y Johnny era abogado acá en Bolívar y se casó con Ketty Mafioli, creo que era, que me corrige el que lo sabe, pero estaba emparentado con los Mafioli, y bueno, y dejó su impronta, digamos, acá, porque él se mató después en un accidente llevando el camino de tierra acá a Bolívar Azul, a los tribunales, volcó con el auto y falleció. Entonces, pero que dejó acá su recuerdo, ¿no es cierto?, su antecedente. ¿Y con qué ciudad se encontró usted cuando llegó a vivir a Bolívar? ¿La conocía de antemano? ¿Había venido ya algunas veces o fue todo un descubrimiento? Mirá, no, Bolívar yo conocía cuando pasábamos para Mar del Plata. Ajá. Conocía por las palmeras, se caracterizaba Bolívar. Pero no tenía ni idea del resto, de cómo era todo. Bueno, acá me recibieron, te digo que me trataron como un hijo. Yo me sentía muy bien, muy cómodo. Bolívar fue mi mi segundo origen, digamos. Y bueno, y fueron pasando el tiempo cuando yo vine acá.
fui a saludarlo a Capredón y por supuesto apenas vine. Y bueno, ahora ya no se estila, pero porque lógicamente las épocas son distintas. Estoy hablando de 50 años atrás, por lo menos, que era todo muy distinto. Se estilaba ir a saludar a los colegas que estaban acá en la ciudad. Entonces, bueno, yo fui a verlo a Capredón y él me dijo, mira, anda, porque era medio tartamudo, anda a ver al colega, así que fui a saludar a todos y cada uno, estaba Gianni, Noel, Angulo, Rabasi, Gasparri, Simino, Sacardi, De la Fuente, eh, bueno, Gagliardi por supuesto que eran concuñados, y bueno, y después poco a poco fue agrandándose el círculo, digamos, de conocidos a través de la profesión. Yo me acuerdo que la primera vez, en los primeros tiempos, yo veía de promedio un paciente por semana, de promedio. Pero después ya empezó despacito, ¿viste? A uno, de a uno, de a uno, bueno. El Después boca en boca. ya, boca a boca. Entonces, bueno, te imaginas que era el único, inclusive viajaba, como te contaba, por el camino de tierra, iba a atender a Urdampilleta, iba a atender a Pirovano, que estaba Alberti, en Urdampilleta estaba Medo, Claro. después llegué hasta ir a Deró, atendí en Deró también, algunas veces, no tan habitualmente, pero también iba a Henderson, estaba Patelli, estaba Risiopo, estaba Galvani, es decir, la zona la conocí bastante. Hay una, bueno, anécdota, historia, no sé cómo, qué palabra debería emplear, pero que cuenta, bueno, que usted eh, generó la posibilidad de que venga a Bolívar el doctor René Favaloro, justo de quien se están por cumplir Sí. 100 años de su natalicio. ¿Cómo fue eso? Mira, Favaloro fue comenzamos una relación sin ningún interés personal, es decir, de mi parte por lo menos no lo conocí a través de los congresos, de los pacientes, pero te digo sinceramente que así como te comentaba que cuando la cardiología era una cosa elemental, cuando vino Favaloro ayornó todo porque ahí uno pudo meter más mano, digamos así, en los problemas cardíacos, y con ese bypass surgió la coronariografía, después, bueno, con el bypass, después después vino el stent, y bueno, y ahora están todos los marcapasos. Claro. Bueno, y a través de eso yo lo conocí de los pacientes. El primer paciente que se operó acá en Bolívar, de Bolívar, digamos, el número uno mío fue el número 9 de Favaloro, así que hacía muy De los poco que primeros, estaba claro. acá en Bolívar, así que y fuimos haciendo una relación así de afecto y de amistad, y hasta yo conocí, él me mostró, cuando estaba haciendo la fundación Favaloro, Ujú. me mostró, digamos, la estructura, digamos, vacía, sin ninguna cosa todavía, sin aparatología, sin nada, y me enseñó por dentro cómo era, estaban pintadas unas líneas de colores angostas, de 4 o 5 centímetros, eran tres, y me dice, mira, esto acá está marcado por donde tiene que circular el médico, la enfermera y los pacientes. Todos los detalles. Y todos los detalles tenía, era un hombre muy cordial, siempre cuando yo iba allá, más que nada fue en el sanatorio Güemes, porque ahí le habían destinado un piso, o él contrataba el piso, o pagaba el alquiler del piso, no sé, pero bueno, estaba el sanatorio Güemes, y yo siempre me recibí en su despacho y charlábamos, y siempre me preguntaba cómo está el campo, cómo está la cosecha, cómo está el trigo, cómo anda el maíz, cómo está la gente. Y bueno, y yo tuve la fortuna, el honor, con toda humildad, de que vino dos veces a Bolívar. Vino en el año 71 y en el 73.
73 y 75, no recuerdo bien. Pero estuvo acá, dio charlas para la comunidad, habló para la gente. Y yo le dije, doctor, que usted quería venir a Bolívar, vamos como un asado, vamos a salir de todo eso. Yo no quiero que usted venga acá a dar una Claro. conferencia médica o no, usted venga a distraerse acá, bueno. Y vino, las dos veces, vino con su equipo, vinieron los otros ayudantes que tenía él. Así que te imaginas que estuvimos también en la que Omar Iglesias, que es un gran amigo y está muy, digamos, fanatizado con su Favaloro. La pasamos muy bien ahí en la quinta que él nos ofreció y estuvimos ahí en la sala, estuvimos charlando, hasta creo que jugamos al fútbol ahí con él. Y bueno, después, ya te digo, dio unas charlas acá, las dos oportunidades para la gente, y también alguna charlita así informal con los médicos, Claro. conoció la clínica San Cayetano, yo lo acompañé, fuimos hasta allá, conoció a las chicas, las enfermeras, a los médicos que estaban ahí, Angulo, Angeli, González, es decir, fue un honor para mí, ¿no es cierto?, que estuviera acá en Bolívar. Y fue un honor para Bolívar también, por supuesto. Favaloro es uno de los pocos, diría, argentinos que no es discutido prácticamente por nadie. No hay No, nadie que se anime a discutir la figura de Favaloro desde su integridad y desde su rol profesional. Digo, para quien ejerce o ejerció la medicina, ¿qué representa Favaloro como emblema, digamos, más allá de la persona? bueno, vos lo dijiste, Favaloro es un emblema. Es un hombre íntegro, que se sacrificó por su profesión y por sus pacientes, que realmente apreciaba a sus pacientes y apreciaba al colega y lo respetaba. Él era un hombre muy modesto, de bajo perfil, incluso leía, era muy lector, yo no sé cómo hacía, pero que se levantaba a las 5 de la mañana, a las 6, andaba por ahí dando vueltas mirando por el sanatorio, mirando sus pacientes que estaban en esas unidades coronarias que empezaron a surgir cuando vino él, en esa hemodinamia que empezó a hacerse también con las coronariografías, que cuando vino él. Yo te cuento una parte, pero la coronariografía, si la heredamos entre comillas, de los urólogos. Ajá. Porque el catéter que usan los urólogos para la vejiga, un cardiólogo, Denton Cooley, que estaba en Estados Unidos, se hizo un cateterismo él solo. Él se introdujo el catéter, que le pidió el jefe de urología, le pidió un catéter y se lo produjo y se lo introdujo en el corazón él. Y subió 3 pisos del ascensor, eso me lo contó Favaloro, no es que lo invento mío. Subió 3 pisos en el ascensor para sacarse una radiografía con el catéter en el corazón, para documentar que se podía hacer el cateterismo cardíaco. Bueno, y después de ahí vinieron los catéteres preformados, que ya eran, uno era para la coronaria derecha, otro era para la coronaria izquierda, que en realidad son dos, pero después la izquierda se divide inmediatamente, apenas nace sale, se dicen que son tres las coronarias, pero en realidad son dos, la derecha y la izquierda. Así que te imaginas que ver toda esa unidad coronaria, esos monitores, los cateterismos, bueno, si te cuento de los cateterismos, como yo te digo, quiere que le cuente. En los cateterismos antes teníamos que, el paciente lo ponían en una sala de rayos que no era, que se adaptaba, digamos, para hacer ese estudio. Entonces se le decía al paciente, bueno, respire hondo, no, respire más, un poquito más, bueno, póngase de costado ahora. Y se tenía que poner de costado con todos los cables y cosas puestas. Era todo, antes se hacían, ¿qué te puedo decir? 2 cateterismos a la mañana y 2 a la tarde.
Ahora se hacen 6, 7, Claro, 8, lo que vos quieras. Bueno, ¿por qué? Porque el tubo de rayos se adaptaba al paciente, el paciente se quedaba quietito ahí sin moverse y el tubo era el que se claro, movía o giraba. la camilla para poder enfocar bien la coronaria. Fueron toda una serie de cosas de adelanto que vienen como consecuencia de que estaba de valor acá. Y bueno, y en ese aspecto, ¿cuánto cambió la cardiología antes y después de Favaloro? Digo, ¿cómo fue el vuelco de trabajar en cardiología cuando usted recién empezó a trabajar en cardiología casi cuando usted se retiró? Mira, la verdad que fue un giro de 180 grados, ¿viste? Porque ya te digo, yo te comentaba que al primer momento no, era todo muy elemental, muy rudimentario y de golpe se ayornó, digamos, la cardiología, sobre todo con el intervencionismo cardiológico. Entonces empezaron a operar pacientes, se inventó el corazón pulmón artificial, que se conectaba al paciente cuando tenía que operarse el corazón, porque antes se paraba el corazón en frío, o soluciones cardiopléjicas se llaman para depararlo y poder trabajar, y después había que volverlo a activar ese corazón, así que había que pasarle solución fisiológica tibia para que a ver si arrancaba o no arrancaba, porque había corazones por ahí que estaban tan afectados Claro, que corrían riesgo de no salir, y ese era un riesgo que inclusive se le advertía a la claro. familia, que podía suceder eso, pero era todo un albur en un primer momento. Después ya se fueron, digamos, descubriendo, inyectando sustancias menos agresivas y actualmente ahora, por ejemplo, salió, te puedo decir, el Atavi, que yo ya, un paciente mío se operó, fue primero acá en Bolívar, no sé si habrá algún otro después de ese. TAVI significa trasplante aórtico valvular intravascular. Es decir, antes al paciente, que tenía una válvula aórtica que estaba cerrada, se reemplazaba esa válvula y se ponía una prótesis Ujú. que era metálica o una válvula de cerdo, de dura madre de cerdo, la que envuelve el tejido nervioso, digamos, y con esa válvula de dura madre no había que usar antibióticos. Entonces, ya te digo, con eso te estoy ampliando cómo era el panorama antes, que había que llevarlo a Brasil Claro, y después prácticamente te operaban a la vuelta de la esquina. claro. Entonces después salieron las unidades coronarias móviles, los traslados de pacientes. Yo me acuerdo que le decía a Néstor Lancinetti cuando íbamos con la ambulancia del hospital trasladando un paciente coronario, yo me fumaba un atado de cigarrillo porque el estrés de que no le pudiera pasar nada, Mm. porque eran pacientes que iban por ahí medio inestables, y bueno, y yo rogaba que tuviéramos un viaje con suerte, con los familiares del paciente atrás en el auto siguiéndonos, si no siguiéndonos, nos Acompañando, acompañaban. claro, sí. Este, Así que era toda una aventura también, así que fue progresando poco a poco, llegando la unidad coronaria móvil y bueno, pero la venida de Favaloro fue un golpe de luz, digamos, para acá, para la Argentina, para el país y para toda Latinoamérica, porque después venían pacientes de todas partes del mundo, inclusive también venían a operarse a Buenos Aires con Favaloro.